Muy buenos días con todos. Vamos a continuar esta perspectiva de lo que estamos nosotros revisando, las constituciones como formas de expresión política. Es lo último que revisamos la clase anterior. Hicimos un recuento, una retroalimentación de lo que conlleva las constituciones en cuanto a formas de expresión política. Y nos quedamos puntualizando esta perspectiva de lo que era una constitución, qué son movimientos sociales, qué es una demanda social. Y estuvimos cerrando esta perspectiva. Estuvimos nosotros preguntándonos sobre esta consideración y principalmente estuvimos pensando en esta idea de cara a la nueva constitución de 2008. Nos planteábamos la perspectiva de que principalmente esta nueva constitución ha recogido las ideas y las perspectivas más importantes de lo referido principalmente a las demandas sociales y de dónde nacen inicialmente o principalmente estas demandas sociales es del pueblo en general. ¿Alguna duda, alguna inquietud en cuanto a esta perspectiva? Creo que está claro, ¿no es cierto? No se olvide que era la Constitución, la ley máxima de un país. Por lo tanto, vamos a iniciar revisando esta perspectiva. Vamos con el tema base filosófico-política del Estado a partir de la Constituyente de 2008. ¿Sí? No se olvide, nuevamente, tema base filosófico-política del Estado a partir de la Constituyente de 2008. No se olvide anotar, deben estar sus temas. Cuando se realice la revisión dentro de esta área de sus, obviamente no tenemos textos, ustedes no tienen texto como tal, pero tienen su cuaderno. Deben estar el organizador gráfico y los temas del organizador gráfico, así que no se olvide ir anotando. Nuevamente, base filosófico-política del Estado a partir de la Constituyente de 2008. Vamos a intentar estudiar esta base filosófico-política y también comparar las constituciones de 2008 con las que ya hemos nosotros revisado. Estaremos entonces retomando, bueno, revisando algunos elementos importantes de esta constitución y la próxima clase retomando esta perspectiva. Bien. Partimos de esta consideración. Recordamos qué era el buen vivir, este concepto filosófico que también lo planteamos, que estuvo en alguna evaluación, que era el summa causa o buen vivir. Vamos recordando cómo podíamos definir este concepto que ya lo hemos nosotros establecido. ¿Qué era summa causa o buen vivir? Vamos a ver qué me dicen. ¿Qué era el summa causa? Ayúdeme, Daniela. ¿Qué era el summa causa? ¿Qué era, o buen vivir? ¿Qué recuerda? Vamos, vamos, de lo que se acuerde, de lo que usted se acuerde. No lo busque, simplemente dígame, el buen vivir era, esto me acuerdo, profe, nada más. Lo que usted se acuerde. Vamos, ¿qué se acuerda de buen vivir? No me acuerdo nada. ¿Cómo es eso? No me acuerdo nada. ¿Qué será el buen vivir? Lo que recuerdo del Summa Cauce es que era un proyecto utópico para una comunidad.
Ya era un proyecto utópico. ¿Qué significa utópico? Significa que todo es perfecto. Ya, muy bien, que todo es perfecto y que difícilmente se lo puede alcanzar. Bueno, sí, de todos modos era una idea utópica el buen vivir. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? El artículo 1 de la Constitución de 2008 dice el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, justicia social, democrático, varios elementos que tienen que ver directamente con el buen vivir. Vamos a ir puntualizando, vamos a ir revisando. ¿Qué era el buen vivir? Por ahí alguien ya consultó, o por lo menos puso en internet buen vivir para poder contestar. Porque el buen vivir es el principio inspirador de esta Constitución. Por eso iniciamos con esta pregunta. Porque lo que inspira la Constitución de 2008 es el buen vivir. Por lo tanto, toda la construcción en sí misma de la Constitución de 2008 estará en base a este concepto. Nuevamente, ¿qué entendemos por buen vivir? Alison dice satisfacción de necesidades. Tiene que ver con satisfacer las necesidades, por eso es buen vivir. Desde la misma palabra, ¿qué nos dice la palabra? Alcanzar una vida buena, por lo tanto hay que satisfacer necesidades. ¿Qué más es buen vivir? Un punto sí, satisfacer necesidades es un proyecto utópico porque difícilmente en su totalidad se va a alcanzar, pero es el horizonte. Significa que allá debemos llegar, es el objetivo. Se basó la Constitución de 2008 en esta perspectiva. ¿Qué más? Vamos puntualizando, vamos analizando este tema. Buen vivir. ¿Qué conocemos sobre el buen vivir? Vamos, vamos. Opine o de lo que dice en el propio Internet. Este concepto debe quedar claro. Debe estar, además, obviamente, en su cuaderno de filosofía. Simplemente es abrir esta parte y hemos tratado este concepto que es un concepto filosófico. Vamos a ver. Sebastián, ¿quiere el buen vivir? Las satisfacciones de las necesidades, o sea, la calidad de vida del individuo. La calidad de vida. Ya, muy bien, en la calidad de vida. ¿Qué no opinan? Ahí tienen algunas ideas. Calidad de vida. No solo del individuo, sino de toda la comunidad. Carlos, ¿qué era el buen vivir? Buen vivir o summa causa. Vamos, jóvenes. Ánimo, ánimo. Cuénteme lo que usted sabe. Este concepto no van a dejar de analizarlo. Vamos, Carlos. Rápido, rápido. Señor Medina, vamos. Prenda su audio, cuénteme. Jóvenes, por Dios. Ánimo. Cuénteme. ¿Qué opina usted sobre el buen vivir? ¿Qué es? Ya han dicho calidad de vida, una perspectiva utópica. ¿Qué más es el buen vivir? Todos estos elementos van a estar plasmados en la nueva Constitución. Así que si sabemos del horizonte en el cual se plantea que es el buen vivir, entonces vamos a saber qué elementos van a estar plasmados aquí. Listo, Carlos, vamos. Dicen también puede ser la paz con la naturaleza. La paz con la naturaleza, sí, una relación, sí, es un concepto summa causa propio de los pueblos o que proviene de los pueblos andinos, de los pueblos indígenas, va a haber una relación con la naturaleza. Ven, entonces, elementos como la naturaleza, la protección a la naturaleza va a estar en la Constitución. Elementos como la calidad de vida va a estar en la Constitución.
Un proyecto que se vaya construyendo va a estar en la Constitución. Carlos, le sigo esperando. Vamos. Cuénteme, ¿qué más? Vamos, vamos, por favor, jóvenes. Si no, voy a tener que hacer de esto una Dice, evaluación. también se puede referir Dígame. a tener una vida digna de amor y tranquilidad. Una vida digna, muy bien. Para alcanzar esta vida digna deben haber algunos requisitos, algunos, ¿cómo se dice? Algunos parámetros por los cuales se llega a esta vida digna. Para que se llegue a esta vida digna, entonces la Constitución va a plantear esas posibilidades. Va a preocuparse de la salud, de la educación. Muy bien. Ya, Carlos, no hay problema que no tenga micrófono. Ahí puede escribir. Convivencia armónica de la sociedad. Ya. Vamos con esto de la convivencia armónica. Esto de convivir armoniosamente con los demás debe estar plasmado también en la Constitución. Reconocerá a los pueblos, nacionalidades, indígenas, que somos interculturales, plurinacionales, se relaciona con esta perspectiva. Vamos a continuar entonces con esta visión. Sabemos muy bien que el summa causa significa, y de ahí proviene esto del buen vivir, plenitud de la vida. Alcanzar la plenitud de la vida. Ese es el objetivo propio. Y propiamente entendemos esta consideración con relación al Estado de Derecho. No se olvide entonces, cuando hablamos de buen vivir o summa causa, significa alcanzar la plenitud de la vida. ¿Qué significa o qué quiere decir esto de plenitud de la vida? Que lleguemos a tener todos los parámetros para tener una vida digna. Salud, educación, alimentación, acceso a un trabajo digno, acceso a derechos básicos que todo ser humano debe tener. Por eso entendemos plenitud de la vida. Y de ahí cada uno de los elementos de los cuales nosotros queramos ser. Y para eso el Estado garantiza esta perspectiva. ¿Y cómo la garantiza? De la siguiente manera. La Asamblea Constituyente de 2008 estableció en esta Constitución, en esta Carta Magna, que el Estado pase a definirse como un Estado de derecho. Primero, cambio conforme a las constituciones anteriores. Le llama al Estado ecuatoriano un Estado de derecho. ¿Qué significa? Nuevamente, el horizonte es el buen vivir. ¿Y qué va a querer decir Estado de Derecho? Ya vamos a ir puntualizando. Esto es una consideración, un concepto filosófico principalmente que lo ha planteado el filósofo Hegel y ya estaremos visibilizando al finalizar que es propiamente un Estado de Derecho. Pero no se olvide, artículo 1 de la Constitución, la Asamblea Constituyente plantea que el Ecuador es un Estado de derecho, que se debe alcanzar todos estos derechos. A diferencia del capitalismo, que parte de una concepción de personas aisladas, el socialismo del siglo XXI, que es el horizonte político que se ha planteado para esta Constitución, el punto de partida es el sujeto histórico del proyecto, que es el ser humano en su condición netamente social. ¿Por qué instauro esta perspectiva del socialismo del siglo XXI? Recordemos un poco lo que nos decía la Constitución de 1998. En esta Constitución había algunos derechos que se alcanzaron. Derechos del niño, niña, adolescente, los derechos de los pueblos, nacionalidades. Pero tenía un proyecto político detrás. Este proyecto político y económico principalmente era el neoliberalismo, basado obviamente en esta perspectiva capitalista, de la acumulación de capital. El capitalismo tiene una consideración aislada de la persona. ¿Quién es el que importa? El individuo. Que el individuo sobresalga, compita. Si una persona tiene más que otra, no nos interesa. Realmente lo que nos interesa es que las empresas
particulares puedan sobresalir. Esa es la perspectiva del capitalismo y sobre todo del modelo neoliberal, que generó el feriado bancario en 1999, que era lo último que vimos en la clase anterior. En cambio, el nuevo proyecto de la Constitución de 2008, al ser un Estado de Derecho, principalmente se basa en el así llamado socialismo del siglo XXI. No se olvide anotar principalmente esto, socialismo del siglo XXI. ¿Qué es un socialismo del siglo XXI? Es el socialismo que se basa en la relación o la condición del ser humano como ser social. De aquí que el nivel de desarrollo del país ya no se mide por sus ingresos económicos, sino por la calidad de vida de la población, con base en dos indicadores, educación y salud. Si un país está bien en educación y en salud, entonces podemos decir que es un país desarrollado, ya no por cuestiones de ingresos económicos. Es un cambio sustancial a la forma de entender realmente el proceso de desarrollo de un país. ¿Y en qué se basa? Si nosotros vemos en el buen vivir. ¿Por qué el gobierno tomó esta perspectiva? Y ahora, bueno, hablamos de un proyecto que se llama Toda una Vida, pero es prácticamente basado en la misma perspectiva. ¿Por qué la Constitución de 2008 tomó el buen vivir como el horizonte para crear la Constitución? Porque realmente ya no medimos el nivel de desarrollo del país en base a lo planteado por el nivel económico que tiene el país. Ya no nos planteamos desde la perspectiva capitalista, ya no es que mientras más dinero es más desarrollado, sino por su calidad de vida, por el alcanzar el buen vivir. Si un país ha alcanzado el buen vivir, entonces ha alcanzado una calidad de vida, un desarrollo más eficiente. Y es lo que vemos aquí. Calidad de vida, equilibrio, tiempo, compromiso, es propiamente lo que se debe alcanzar. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No se olvide, entonces recapitulamos. Propiamente el summa causae o buen vivir habla de la plenitud de la vida. La Asamblea Constituyente, propiamente el artículo 1, dice que somos un Estado de Derecho, que debemos alcanzar todos los derechos. Ya no vamos a pensar en nuestra realidad en base a la cantidad de dinero que tiene, sino en base al acceso, sobre todo, a la calidad de vida. Una calidad de vida que es medible por la educación y la salud. Si hemos alcanzado niveles óptimos de educación y salud, entonces hemos alcanzado un desarrollo. ¿Qué decía el neoliberalismo? No, debemos pagar primero la deuda, debemos alcanzar una economía estable, las empresas privadas deben sustentar la economía de nuestro país. La educación y la salud son gratuitas, pero como el Estado no invierte, por lo tanto, nos quedamos en lo mismo, en la perspectiva de que solo es el ingreso económico. Comienza a darse una perspectiva, la ciudadanía para todos. Uno de los grandes avances que reconoce la ciudadanía a todas las personas sin distinción alguna desde el momento del nacimiento y establece la obligación del Estado de garantizar el ejercicio pleno de los derechos a lo largo de la vida, también es el cumplimiento de las responsabilidades que conlleva el goce de derechos. La Constitución de 1998 ya estableció la ciudadanía para todos, pero la Constitución de 2008, además de reconocer la ciudadanía para todos, reconoce que los ciudadanos tienen responsabilidades que conllevan este goce de derechos. No se olvide puntualizar esto. Además de tener derechos, los ciudadanos tenemos responsabilidades. Esto incluye la Constitución de 2008. No era solo reconocer los derechos, no era solo reconocer la ciudadanía desde el nacimiento, es reconocer la ciudadanía para todos y de esta manera garantizar el pleno ejercicio de los derechos a lo largo de la vida, pero con el cumplimiento de responsabilidades. No son solo derechos, sino
responsabilidades. La Constitución reconoce la ciudadanía a todos los ecuatorianos sin distinción alguna y sin que importe su edad. Por lo tanto, es como decía la Constitución de 1998. Es desde su nacimiento, incluyendo la responsabilidad. Se concibe además la idea de un Estado-nación que supere el regionalismo, el desarrollo desigual en la discriminación, la exclusión y la inequidad que han sido la constante en nuestros países. Desde la conformación del Estado en 1830, la República del Ecuador, siempre han existido regionalismos. Siempre la costa por un lado, la sierra por otro, Guayaquil por un lado, Quito por otro. Siempre ha sido esa la constante de la perspectiva de nuestro país. Por más que se han dado intentos como el de la unificación con el liberalismo, la unificación con el Estado de Gabriel García Moreno, no se ha logrado del todo. La Constitución de 2008 intenta, desde la Constitución, plantear esto, evitar todo tipo de regionalismo. Está en el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008. Se debe concebir al Estado como un Estado-nación. Por lo tanto, no hay ningún tipo de regionalismo. Se evita esta consideración para evitar todo tipo de desigualdad y discriminación. Vamos a cerrar con esto. El Estado asume que su obligación máxima es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Hay que garantizar todos los derechos humanos. ¿En base a qué? Obviamente a esta perspectiva de los derechos humanos. Lo que se garantiza son los derechos humanos. La Constitución de 2008 es garante de derechos porque acoge todos los derechos humanos y los plantea como parte de su Constitución. ¿Sí? Es un elemento importante. Bien, jóvenes, vamos a cerrar esta clase. Aquí nos quedamos. Vamos a ir puntualizando esta perspectiva. Nos quedamos con esta idea, Estado de Derecho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No se olvide, ¿qué estamos revisando? ¿Qué tema? Vamos a ver si estamos en sintonía. Fernando, ¿cuál era el tema de esta clase? Dígame el tema, título del tema de la clase. El buen vivir. Ahí está. No estamos con nuestros apuntes. No se olvide, tenga sus apuntes del organizador gráfico, por favor, jóvenes. Después en sus portafolios veo cosas inconexas. Ismael, título del tema de la clase del día de hoy. Vamos, rápido, que se nos va la hora. Después no tienen tiempo. Vamos, Ismael, rápido. Título de la clase del día de hoy. Las constituciones. Ahí está. No estamos atentos a los temas. Vamos, señor Spin. Rapidísimo. Título del tema del día de hoy. Rápido, se nos va el tiempo, jóvenes. Pues no tienen tiempo ustedes mismos. Vamos, rápido. Simplemente es leer el título del tema del día de hoy. Juan, rápido, por favor, prenda su audio y cuénteme. No. Vamos, Nicolás. Rápido, rápido, jóvenes. Título, clase, día de hoy.
Listo, se me escucha. Sí, ahí sí. Base filosófica y solo puse base filosófica. Pero está en su organizador gráfico. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Van a subir su organizador gráfico. Vamos a subir en este momento, suben su organizador gráfico a Educay. Veo si estamos o no haciendo el Ya, listo. organizador Listo, gráfico. A ver, vamos. Es base política y filosófica del Estado a partir de la constituyente de 2007 y 2008. Base filosófico-política del Estado a partir de la constituyente de 2008. Por favor, jóvenes. Bien, suben su organizador. Con eso cerramos esta clase.